La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Le habla la hermana Ana María Ortiz Martínez, el cual el día de hoy he traído un tema muy importante para vuestra salvación, referente al amor de Dios. Mucho escuchamos que Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Para eso voy a invitar, conforme a las Escrituras, qué es lo que nos va a detallar referente a este tema de parte de Dios. Entonces, invito pues a leer las Sagradas Escrituras para poder ir entendiendo el amor que Dios da al hombre, primeramente, y después los beneficios que vamos a obtener guardando este amor de Dios. Entonces, para esto veamos el primer texto donde él claramente nos va a decir en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 9, versículo 8. Jehová tu Dios sea bendito, el cual dice, se ha agradado en ti, para ponerte sobre su trono por rey, y el cual dice, amó a Israel. Quiero entender que en esta parte, ¿quién había sido Israel? Su hijo primogénito, el cual le da por rey para que haga, dice, juicios y justicia a la gente para estos últimos tiempos. Por eso entendamos, Israel es su hijo primogénito. Claramente nos va a decir el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Primeramente entonces amó a Israel. Y después ama al mundo. ¿Para qué dice? Para que el mundo también, de lo que vivíamos todo desordenadamente, por medio de su Hijo, vamos a poder entender el amor de parte de Dios. Es por eso, libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, claramente nos va a decir, por tal manera amó Dios al mundo e envió a su Hijo unigénito. ¿Con qué fin? Para que todos en Él vamos a creer no se pierda, sino tenga vida eterna. Todos los que creamos en Él no se iba a perder, sino tener vida eterna. Ahora, ¿qué teníamos que creer en Él? Todo lo que su Padre le había enviado. Y en temas anteriores hemos visto que nuestro Señor Jesús no habló a su parecer, sino lo que su Padre le había enviado, los mandamientos importantes para alcanzar la vida eterna. Por eso, ya que el mundo vivimos verdaderamente perdidos, éramos pues esclavos de toda clase de deseos y placeres. Es por eso que entonces el mundo encontramos envidia, el odio entre unos y otros. Y a esto pues consistía este amor de Dios para que no sigamos en este paso. Por eso el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 4, claramente dice, Dios nuestro Salvador, teniendo esa bondad y ese amor con la humanidad, se muestra en este sentido. ¿Y cómo se muestra? Va a seguir diciéndonos en el libro de primero de Juan, en el capítulo 4, versículo 9, versículo 10 y versículo 19. ¿Cómo se va a mostrar Dios a la humanidad? Vuelve a recalcarlo. En esto se muestra, dice, su amor para con la humanidad, enviando a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos, dice, por Él. O sea, que por Él vamos a tener la vida eterna. ¿Ves? Es enviado Él para que vivamos por Él, cumpliendo, obedeciendo todas las enseñanzas que Él también en su momento Él enseñaba. Por eso teníamos que nosotros también, a ese ejemplo, también entrar en este cumplimiento. Y no solo eso lo envió, sino por eso dice, tanto amó Dios al mundo que envió, dice, como un sacrificio vivo a su Hijo, conforme a todo lo que nosotros habíamos hecho, dice, los pecados. Fue propicio para esto. A un sacrificio vivo fue enviado nuestro Señor Jesús.
Y acá quiero entender cuando decimos sacrificio vivo, cuando Él cumple su tiempo de su ministerio que tenía que cumplir. ¿Por qué dice sacrificio vivo? Porque Él dejó todo. Dejó su hogar, dejó su familia, para dar estas enseñanzas, estas sanas doctrinas a la humanidad, para que así se corrija de todo su camino. ¿Aún qué más? Por eso fue Él humillado, vituperiado muchas veces, hasta que fue enclavado en la cruz. Por eso Él se entregó a la humanidad. Por eso vemos cómo Dios tan bondadoso, pues daba así a su Hijo. Por eso, hermanos, en el versículo 19 dice, es por eso que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Aquí está el reconocimiento ahora de cada uno de vosotros, que nosotros estamos amándolo a Él. ¿A quién? A Dios, a Jehová de los ejércitos, porque Él nos amó primero. ¿Y cómo se muestra? Porque envió a su Hijo. Muy bien. Ahora hay una pregunta importante. ¿Alguien tendrá el amor de Dios entre nosotros? Y así también este interrogante se dio en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús enseñaba en las sinagogas, enseñaba por las aldeas, no solamente enseñaba, sino también sanaba enfermos, toda dolencia del pueblo. Entonces Él decía, ¿habrá amor entre nosotros? ¿El amor de Dios? Porque claramente también habían doctrinas, enseñanzas, conforme a su parecer, conforme a sus opiniones. Por eso Él claramente decía, yo sé que ustedes leen las Escrituras con mucho cuidado, dice, porque ustedes esperan encontrar la vida eterna. Pero esas Escrituras hablan de mí, decía nuestro Señor Jesús, pero no creen en mí. Ahora igualito estamos en este tiempo. Todos estamos con las Sagradas Escrituras, muchos queremos alcanzar la vida eterna, pero aquí está. El testimonio de nuestro Señor Jesús todavía sigue, pero no creemos creer. ¿Y por qué decía esto? Por eso, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 41 y versículo 42, decía, yo verdaderamente no voy a recibir la gloria de los hombres, que sigue sus honores entre ellos, porque no reciben los honores de parte de Dios. Entonces sé que no hay el amor de Dios entre vosotros. ¿Ves? Claramente nuestro Señor Jesús era tajante viendo que ahí tampoco no conocían el amor de Dios, por más que se empeñaban leer las Escrituras. Ahora sí, es necesario saber, para que usted también, estimado televidente, entienda cuál era el amor de Dios, conforme las enseñanzas que vamos a ir nosotros impartiendo, leamos o anotemos los textos. Veamos entonces, ¿cuál era ese amor de Dios? Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15, claramente va a decir, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Ahí vamos a entender ya. ¿Cuál había sido el amor? En guardar sus mandamientos. Versículo 21. El que tiene los mandamientos y los guarda, Él es el que me ama, dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es el que me ama y será amado de mi Padre. Entonces yo me manifestaré en Él. Qué bonito texto, hermanos. Claramente nos está diciendo. El amor de Dios había sido estos 10 mandamientos. Por eso el que tiene, ¿qué quiere decir lo guarda? El que lo cumple, lo practica, empezando con el día del sábado que estipula en el 4º mandamiento. Teníamos que cumplir. Ese había sido el amor de Dios. Entonces dice, será amado de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Entonces se va a manifestar en nosotros por este amor de Dios. Y no solo eso, dice, en el versículo 23 también nos habla. Y el que me ama, dice, mi palabra guardará. Sigue diciéndonos. ¿Qué viene a ser el mandamiento? La palabra de Dios. Teníamos que guardar, dice. Entonces mi Padre, ¿no? Jehová, también
le amará, dice. Entonces vendremos a Él y haremos morada. ¿Eh? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? Unidos ya por ese don maravilloso a hacer morada con respecto a Él. Por eso estamos nosotros analizando conforme Dios y nuestro Señor Jesús también ha ido también entrando en esta obediencia como hijo. A esto pues decía en el libro de San Juan, en el capítulo 15, versículos 9 y versículo 10. Como el Padre me amó, también yo he amado y estoy en su amor. Jehová amó a su Hijo Jesús. Y Él también ama a su Padre por medio del cumplimiento de los mandamientos. Porque estamos escuchando, el que guarda mis mandamientos es el que está en mi amor. Versículo 10. Si guarda mis mandamientos, estás en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy, dice, en su amor. Ahí está. La Escritura es tajante. Los mandamientos también, nuestro Señor Jesús, como hijo obediente, entró en su fiel cumplimiento. Por eso a esto yo siempre voy aclarando, estimado televidente, Él no hablaba de su parecer, no hablaba conforme a su criterio, sino lo que el Padre le había enviado que tenía que hablar, que tenía que enseñar. Por eso acá tenemos los puntos importantes para poder nosotros reconocer este amor para con Dios. Por eso, el que guarda, estamos en el amor de Dios. Por eso hay un tema muy importante que estamos nosotros tratando, referente a este amor de Dios. Yo sé que todos queremos estar en ese amor para con Él. Entonces, ¿qué es lo que nos cabe hacer? Es cumplir, entrar en la obediencia, ponernos a cuenta con Él. Ya no estemos descaminados ya. Por eso el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29, ¿qué nos dice ahí? ¿Quién tuviera tal corazón que me temiese y que guardara mis mandamientos todos los días? No solamente un día, sino todos los días. Dice, ¿quién tuviera tal corazón? Y tuviera ese temor, esa honra para con Dios, ese respeto de guardar sus mandamientos todos los días, dice, de nuestra vida. Entonces dice, ya que para ellos y a sus hijos le va a ir bien. Esa es la esperanza. Ese es uno de los beneficios importantes que nos da Dios también. Nuestra simiente. Si papá y mamá guardan los mandamientos, los hijos también van a continuar. Y ellos también continuarán con sus hijos. Por eso toda la simiente les va a ir bien, dice. Esa es la finalidad de Dios, que quiere rescatarnos de lo que estábamos nosotros perdidos. ¿Ve? Entonces, todas estas recomendaciones, ¿qué nos toca como persona a nosotros? Entrar en este amor, en guardar este amor. Por eso el libro de Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis como Él. ¿Ah? Como vosotros habéis oído desde el principio. Como vosotros habéis oído desde el principio. Ahí está. Por eso, el mandamiento que Dios nos ha dado ha sido promulgado desde el primer tiempo a su siervo Moisés. Ese es el mandamiento que tenemos que nosotros poner en práctica. Estimados oyentes, vamos a hacer un corte comercial, continuaremos esta segunda parte.